Me llamo Elías, tengo 58 años y soy el vigilante nocturno de un antiguo templo en la ciudad de Puebla, México. Siempre he llevado una vida sencilla y discreta, nunca he sido de hablar mucho. Mi trabajo es mantener todo limpio y seguro, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando el templo está vacío y reina el silencio. Durante años, he recorrido esos oscuros pasillos sin miedo, sin prisa. Conozco cada crujido, cada sombra, cada olor. Pero una noche, algo rompió la rutina. Algo que me heló la sangre, un sonido extraño, que venía de donde no debía, del sótano, de la tierra, y ahí es donde todo comenzó. Pero esa noche me esperaba algo diferente, proveniente del suelo. Comenta tu ciudad y país para que sepa hasta dónde llega mi voz. Deja un me gusta, y suscríbete al canal, porque aquí la verdad encuentra su camino. El templo donde trabajo siempre ha sido considerado sagrado por todos en la ciudad. Durante el día, cobra vida con voces, oraciones, música, pasos apresurados y la presencia constante de fieles. Pero por la noche, es como si todo eso se vaciara y otro espíritu se apoderara del lugar. Un espíritu más antiguo, más silencioso, más profundo. Las primeras noches trabajando allí fueron difíciles, no por miedo, porque siempre he sido un hombre práctico, sin esas supersticiones, sino por el silencio ensordecedor. Un silencio que no está vacío, es un silencio que parece escucharte. La estructura del templo es antigua, con vigas gruesas, columnas de piedra y vidrieras que tiemblan con la más mínima brisa. De noche, todo cruje, el techo se agrieta, las paredes respiran, las sombras cobran vida propia, extendiéndose por los pasillos, como si quisieran alcanzarme lentamente. Me acostumbré a todo, creé mis propios rituales para pasar las primeras horas de la mañana en paz, limpiaba los bancos, revisaba las puertas y ventanas, reponía el agua bendita, apagaba las velas, caminaba despacio por los pasillos, respetando cada espacio como si siempre me estuvieran observando, porque, en cierto modo, así era, por las estatuas, por los retratos de los primeros fundadores de la iglesia, por esa atmósfera cargada de fe y de historias. Nunca sentí miedo real, solo un profundo respeto por ese lugar. Un templo así no es solo madera y piedra, guarda recuerdos, votos, lágrimas, pecados, perdón. Todo eso permanece ahí, grabado en las paredes, los altares, las escaleras, y yo era la única que lo cuidaba mientras todos dormían. Recuerdo que, una vez oí un leve roce de un banco, aunque sabía que no había nadie más. Fui a comprobarlo, nada estaba fuera de lugar. En otra ocasión, una de las velas del altar principal se encendió sola, sin viento, sin llama. Juraría que fue solo mi imaginación, pero la cera derretida no miente. Se encendió de nuevo. Estos pequeños episodios se convirtieron en parte de mi rutina. Nada que me hiciera querer dejar mi trabajo, sobre todo porque el salario era justo y la paz de estar sola me reconfortaba. Pero todo cambió en una noche aparentemente normal cuando noté algo diferente, algo que surgía de la tierra. Era jueves, el aire era más denso, el templo parecía más frío, incluso con todas las puertas cerradas. Al entrar, ya sentía una molestia en la nuca, esa sensación que sientes cuando alguien te observa, pero no había nadie, o mejor dicho, nadie a quien pudiera ver. Empecé mi ronda como de costumbre, encendí algunas luces, pasé por la sacristía y subí al entrepiso. Nada inusual, pero al llegar al lado derecho de la iglesia, cerca del antiguo confesionario, sentí algo extraño. El suelo pareció vibrar ligeramente, casi imperceptible, pero mis pies lo sintieron, y entonces, un sonido apagado, como un golpe sordo proveniente del subsuelo. Me detuve, escuché atentamente, silencio total, seguí caminando, y otra vez, meta justo debajo de mi pie derecho, como si algo se hubiera movido bajo las tablas del suelo. Me agaché y toqué el suelo con la palma de la mano. Estaba cálido, una calidez leve y extraña para un suelo de piedra frío. Miré a mi alrededor, buscando una explicación lógica. Quizás una tubería de calefacción, pero no había calefacción en ese lugar. Quizás ratas, pero el sonido era demasiado fuerte para eso.
Decidí continuar mi inspección, pero el templo ya no parecía el mismo. A cada paso, el silencio se hacía más denso. No era el silencio que ya conocía, casi cómodo. Era diferente, una especie de vacío que me oprimía el pecho, como si el aire fuera más denso, como si alguien o algo quisiera impedirme continuar. Esa noche, las vidrieras no temblaron, las velas no ardían como antes, el aire estaba demasiado quieto, y el templo parecía contener la respiración, como si estuviera a punto de mostrarme algo que había estado oculto durante demasiado tiempo. El reloj marcaba que eran poco más de las 2 de la mañana. Ya me había acostumbrado a esa hora. Era cuando los sonidos de la ciudad desaparecían por completo, y solo persistía el tiempo. Pero, algo en esa madrugada era diferente. Incluso las manecillas de mi reloj parecían moverse más despacio. Al fondo del altar, donde rara vez necesitaba ir, noté una pequeña grieta en la esquina de la pared. Parecía vieja, pero lo curioso era que parecía nueva al mismo tiempo, como si intentara abrirse, y muy cerca de ella, había un hueco entre las tablas del suelo, como si algo se hubiera movido debajo, empujando suavemente la madera. Me quedé quieto unos segundos, escuchando, sintiendo, y entonces, el sonido regresó, un crujido bajo y prolongado, no de madera, sino de algo pesado que arrastraban, bajo el suelo. En ese momento, se me puso la piel de gallina, cada pelo se me erizó al instante, retrocedí lentamente, pero antes de irme, miré una vez más la grieta en la pared. Ahora parecía más grande, y fue allí donde decidí, la noche siguiente, regresaría con más cautela, quizás con una linterna más potente, quizás con más valentía, porque en ese templo, donde durante tantos años solo encontré silencio, algo nuevo intentaba hablar, o salir, y necesitaba entender qué era. Esa noche, todo parecía normal. Llegué al templo sobre las 10:30 de la noche, como siempre, con mi linterna en el cinturón, un café tibio en el termo y mi vieja libreta donde anotaba cualquier irregularidad que encontraba. Reinaba un silencio absoluto, como ya me había acostumbrado. Las farolas apenas llegaban a las vidrieras, y el sonido más fuerte era el leve crujido de la madera adaptándose al frío. Empecé mi ronda en la entrada principal, como siempre. Todo estaba limpio, las velas apagadas, los bancos alineados. Me sentí en paz, pero, al llegar a la ala lateral, la más cercana al antiguo almacén, donde rara vez iba alguien, oí algo diferente, un sonido débil, pero inconfundible, como si arrastraran algo. Al principio, pensé que era una rata grande o algún objeto mal sujeto, pero ese sonido tenía ritmo, no era el movimiento aleatorio de un animal asustado, era pausado, repetitivo, como si alguien arrastrara lentamente una pesada cadena por el suelo, y lo más extraño, parecía venir de debajo de mí. Me quedé quieto, intenté escuchar mejor. El templo volvió a quedar en silencio durante unos segundos, y luego, SCHHHH, SCHHHH, vuelta, el sonido de nuevo, 2 caladas, un golpe seco, como si alguien tirara de algo con esfuerzo, sin querer hacerse notar. Me incliné hacia adelante, casi pegando la oreja al frío suelo. La sensación era la de escuchar un mundo subterráneo. El sonido provenía del suelo, de las profundidades, y, por un instante, tuve la extraña impresión de que no era solo un sonido, eran como pasos, como si alguien caminara bajo tierra, en línea recta, arrastrando algo. En un intento por mantener la cordura, consideré posibles explicaciones lógicas, quizás tuberías viejas, quizás la resonancia de un coche en la calle, quizás la estructura cediendo, pero ninguna de estas ideas tenía sentido. Llevaba meses trabajando allí y nunca había oído nada igual, y además, la cadencia era humana, rítmica, casi mesurada, como alguien con un propósito. Me levanté despacio, barrí el suelo con la linterna, pero no había nada visible, ni rastro, ni señales de daños por agua, ni rastro de ningún animal. Respiré hondo y anoté en mi cuaderno, se oye un ruido en el suelo. Revisar la fontanería, el techo, era mi intento de justificar lo inexplicable. Al fin y al cabo,
No quería alimentar mi paranoia. Reanudé mi patrulla, aún alerta, pero el sonido no cesó. Era como si me siguiera, cambiando de ubicación mientras caminaba. Al acercarme a la parte trasera del altar, cesó, por completo, como si se hubiera dado cuenta de que le estaba prestando demasiada atención. Me detuve unos minutos. Solo escuché, nada, pero, cuando se dio la vuelta para irse, meta un golpe sordo y fuerte vino detrás de mí. Me giré rápidamente, con el corazón acelerado. Nada, absolutamente nada, ninguna piedra caída, ningún objeto fuera de lugar. Y una vez más, el suelo pareció vibrar. Arrodillé, toqué el suelo con la palma de la mano, frío, pero sentí, como si algo se moviera muy, muy abajo, como si un espacio vacío ocultara una verdad enterrada. A partir de ese momento, mi percepción del templo cambió. Ya no era solo un viejo edificio con estructura de madera, era un lugar con múltiples capas, con secretos, y lo más inquietante, alguien o algo parecía vivir entre esas capas. Las noches siguientes confirmaron mis sospechas. Los sonidos volvieron, siempre entre la medianoche y las 3 de la madrugada, a veces más nítidos, otras veces lejanos, pero siempre presentes, cadenas arrastrándose, golpes secos, crujidos como si alguien empujara algo pesado con dificultad. Una mañana temprano, oí un sonido agudo, como metal raspando una piedra, resonó por los pasillos vacíos, proveniente de las profundidades. Me agaché de nuevo, escuchando con el corazón acelerado. Era como si alguien estuviera escribiendo algo bajo el suelo. Empecé a preguntarme, ¿podría haber un sótano? ¿Un sótano? ¿Una trampilla olvidada? Pero el plano del templo, que consulté una vez mientras reparaba una caja eléctrica, no mostraba nada más allá de las estructuras habituales, ni pasadizos, ni escaleras, nada. Entonces, ¿por qué oía cosas que venían de allí? Un viernes por la noche, el sonido era más fuerte que nunca. Ocurría cerca del ala este, donde se encuentran las puertas cerradas que dan a la antigua biblioteca. El sonido empezó débilmente, pero luego se intensificó. Primero, algo como un arrastre, luego, algo como pasos rápidos, luego, golpes, como puños golpeando madera. 1, 2, 3, luego, silencio absoluto, y luego, como un susurro, algo que nunca olvidaré, mi nombre. Sí, alguien, o algo susurró mi nombre, suavemente, precisamente, en la oscuridad. Me detuve, paralizada. El sonido venía de abajo. No había nadie en el templo, la puerta estaba cerrada, todas las ventanas cerradas, y aún así, lo oí con claridad de mi nombre. Y entonces, un susurro que parecía decir, ven. Retrocedí, lentamente. El aire me pesaba sobre los hombros como si algo me empujara al suelo. Las luces empezaron a parpadear. Mi linterna parpadeó. El suelo crujió bajo mis pies. Salí corriendo de la sala, sin aliento, con los ojos llenos de lágrimas, sin saber por qué. ¿Era miedo? ¿Era emoción? ¿Era algo más? Cerré la sala principal, me apoyé en la pared y me quedé allí, intentando comprender. ¿Por qué me estaba pasando esto? ¿Por qué ahora? El templo siempre había sido un lugar de fe, de consuelo, de luz, pero ahora parecía albergar otra presencia, algo que dormía en las profundidades y que, por alguna razón, comenzaba a despertar. Y quizás me eligió a mí para descubrirlo. Esa noche, algo dentro de mí ya había cambiado. Después de tantas noches, escuchando sonidos inexplicables, arrastramientos, golpes, susurros, ya no podía fingir que todo estaba bien. Era como si el templo hubiera empezado a susurrarme, noche tras noche, hasta que ya no pude ignorarlo. Y esa noche, por primera vez en todos esos meses, decidí hacer algo que nunca antes me habría atrevido a hacer, investigar. Lo curioso es que ya conocía cada rincón del templo, al menos, eso creía. Tenía mi itinerario, la entrada principal, los pasillos laterales, el santuario, el antiguo refectorio y el ala administrativa. Pero había una parte que siempre evitábamos, el subsuelo técnico, un pequeño laberinto de pasillos utilizado solo por personal autorizado, técnicos de sonido, conserjes superiores,
o líderes de confianza. Nunca se dijo que estuviera prohibido, pero todos sabían que no se entraba allí sin una razón. La entrada estaba detrás del cuarto de mantenimiento, oculta por un armario de hierro que nunca vi abrir. Pero esa noche, al pasar, los sonidos volvieron. No eran solo golpes, era como si alguien caminara, de nuevo bajo el suelo, solo que esta vez, más cerca, mucho más cerca. Me acerqué a la pared y la toqué con la palma, sentí una sutil vibración, un ritmo, pasos. Fue allí, cuando algo dentro de mí decidió, ya basta de ignorar. Regresé a la sala de monitoreo, tomé mi linterna principal, la que tenía la batería extra, y regresé. Empujé con fuerza el armario de hierro, y me di cuenta de que solo estaba apuntalado, no cerrado. Detrás, una vieja puerta de madera, sin placa, pero con claras señales de uso reciente, polvo arrastrado, huellas borradas. Respiré hondo, abrí la puerta, el olor fue lo primero que noté, humedad antigua, moho mezclado con incienso. Un pasillo estrecho se abrió ante mí, descendiendo en espiral con escalones de piedra desgastados. Las paredes, de mampostería cruda, revelaban manchas de humedad y marcas oscuras que parecían dedos arrastrados. El aire era más denso allí, y más frío. Bajé lentamente, cada paso resonando como un trueno en mis oídos. Mi linterna temblaba ligeramente en mi mano. Me dije que era solo curiosidad, pero era miedo, un miedo silencioso y respetuoso, como si entrara en un lugar sagrado o profanado. Llegué al pie de las escaleras. Se abrió un nuevo pasillo, esta vez más ancho. Las paredes estaban revestidas de madera oscura, como si alguien hubiera intentado hacer el lugar más aceptable, pero el efecto fue el contrario. Parecía un decorado antiguo, un sótano lleno de secretos. Al final del pasillo, una puerta cerrada. Junto a ella, un pequeño banco de madera y una vela apagada. Y más adelante, otro pasillo, estrecho, en pendiente, que descendía aún más. Fue entonces cuando me di cuenta, los sonidos venían de allí siempre, desde esa dirección. Los ritmos, los pasos, las corrientes. Me acerqué al pasillo más pequeño y apoyé la mano en la pared. Y en ese momento, como si respondiera, oí un sonido, un ruido metálico, 3 golpes secos, como si alguien golpeara la pared desde adentro, 3 veces, y luego, silencio. Tragué saliva con dificultad. La linterna parpadeó, me sudaban las manos, pero seguí adelante. Un paso, luego otro. El suelo de piedra húmedo crujió bajo mis pies. Me faltaba el aliento. El pasillo era tan estrecho que mis hombros casi tocaban las paredes. Tenía la sensación de que no estaba solo. No me refiero a presencias visibles. Hablo de algo más denso, más interno, como si el templo mismo respirara a mi alrededor. Como si, en ese momento, supiera que había roto una regla, la regla del silencio, la regla de no preguntar. El pasillo terminaba en una pequeña cámara, las paredes eran de piedra tosca. En el centro, había una mesa vieja, cubierta con un mantel rojo, oscuro. Sobre ella, algo que me estremeció, un libro abierto estaba cubierto de polvo, con una vela aún fresca al lado, medio derretida. Alguien había estado allí hacía poco, hacía muy poco. Me acerqué al libro. No entendía los símbolos, letras extrañas, mezcladas con palabras en latín y otras, en algo que parecía inventado. Había dibujos de figuras humanas con los ojos tapados, las manos levantadas y una inscripción que se repetía en varias páginas: la luz cae, la verdad se oculta. Mentalmente traduje lo que pude: la luz se desvanece, la verdad se oculta. Fue en ese momento que oí un crujido detrás de mí. Me giré bruscamente. Nadie, pero la puerta del pasillo se había cerrado sola. Corrí hacia ella. Estaba apenas entreabierta, pero el susto me hizo darme cuenta de algo. Había pasado el punto de inflexión. Decidí no seguir adelante. Regresé lentamente, subiendo los escalones con piernas temblorosas. Al llegar arriba, me di cuenta de que llevaba allí más de una hora, y todo estaba en silencio, un silencio sepulcral, como si el templo me observara pacientemente, como si solo me hubiera permitido vislumbrar. Y ahora, esperaba mi decisión: continuar o olvidar.
Esa noche no dormí. Volví a casa y rebusqué en todo lo que recordaba del templo. Viejas conversaciones, chistes velados, consejos de no hacer demasiadas preguntas. Empecé a atar cabos. No era solo yo, no podía ser. El sonido siempre venía de la misma dirección. El lugar oculto siempre había existido. Solo faltaba alguien lo suficientemente curioso como para bajar allí. Y ese día, era yo. Esa noche, marcada por un silencio que parecía guardar secretos, se volvería inolvidable para mí, aún bajo el impacto de lo que había visto en los pasillos bajo la iglesia, esa cámara, el libro extraño, la vela derretida, sentí que había algo más, algo oculto. Era como si cada pared, cada grieta de ese sótano, albergara una historia no contada, y aún no había llegado al final, aunque la linterna titilaba. Decidí quedarme allí unos minutos más. Caminé despacio entre las frías paredes, observando cada detalle. Mis botas apenas hacían ruido sobre el suelo de piedra, y el aire húmedo parecía presionarme el pecho. Fue entonces, al dar otro paso, que algo diferente ocurrió. El suelo ruidoso no era el sonido habitual de piedra o madera, era un sonido apagado, como un eco débil, como si lo que había bajo mis pies no fuera sólido. Esto me hizo detenerme de inmediato. Retrocedí un paso y pisé con más fuerza en el mismo sitio. El crujido regresó, ligeramente desplazado, como si una losa se hubiera desprendido. Me arrodillé, apoyando la linterna en el suelo. Mis dedos tocaron la superficie de la piedra. Era áspera, pero había algo extraño, una ligera hendidura en la esquina, un espacio, un hueco. Pasé la mano por todo el borde, y ahí me di cuenta, esa losa simplemente fue ensamblada, no sellada, como si alguien quisiera mantenerla disimulada, pero accesible. Miré a mi alrededor, respiré hondo, y, con ambas manos, empujé la piedra hacia arriba. Ella cedió, con un esfuerzo lento y cuidadoso. Levanté la losa y la aparté. La piedra era más clara de lo que parecía, y la parte inferior estaba húmeda, cubierta de musgo y limo. Al abrirse, observé lo que contenía, una cavidad oscura tan profundo que no podía ver el fondo. Un fuerte olor a moho y humedad me subía a la cara. Era como respirar historia, o decadencia. Lo iluminé con mi linterna. Un agujero, circular, natural, quizá, pero demasiado extraño. Los bordes estaban desgastados, como si alguien hubiera pasado por allí muchas veces. El interior era de piedra irregular, y la humedad se filtraba por los lados. En el fondo, no podía ver mucho, solo oscuridad, con algunos reflejos del agua acumulada en algunos puntos. Intenté comprender qué era, un pozo viejo, un desagüe, pero ¿por qué ocultarlo? ¿Y por qué los sonidos, los pasos, el arrastre, siempre parecían venir de esa dirección? Volví a mirar la losa. Dentro, tenía marcas, como si alguien hubiera escrito símbolos o hecho cortes con alguna herramienta. No eran letras que reconociera, sino patrones, círculos, triángulos superpuestos, líneas curvas que se entrecruzaban. Sentí un escalofrío. Todo el lugar parecía estar cargado de algo que no podía explicar, pero que mi cuerpo reconoció como una amenaza. Me tumbé en el suelo, intentando mirar más profundamente dentro de la cavidad. Fue entonces cuando oí un nuevo sonido, esta vez, claramente viniendo desde dentro. Ya no era un latido, era un sonido prolongado, como si algo se moviera, lentamente, y luego, silencio. Tragué saliva con dificultad. La linterna me temblaba en la mano. Por un momento, dudé si debía bajar, pero no había escaleras, no había apoyo. Era una caída vertical de más de 2 metros, quizá 3, y estaba solo. Me levanté y empecé a buscar más pistas. Había marcas en el suelo, cerca de la abertura, huellas, quizá, pero eran irregulares, como si alguien hubiera caminado descalzo por allí, o algo con pies deformes, y el detalle que me dio escalofríos, las marcas apuntaban hacia el agujero, pero no regresaban. Sentí la necesidad de documentarlo todo. Tomé mi teléfono y fotografié la losa, la abertura, los símbolos. Grabé videos cortos, narrando lo que vi. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo ya no era a los fantasmas, era miedo a la gente, a las intenciones, a los secretos.
Cerré la losa con cuidado y la volví a colocar en su sitio. Me aseguré de dejarla exactamente como estaba. Me limpié los dedos del borde. Volví a colocar el armario de hierro frente a la entrada del sótano. Apagué todas las luces, y antes de irme, me di la vuelta, y palpé. Alguien me estaba mirando. No puedo explicarlo, pero el templo, en ese momento, parecía estar vivo, como si la propia estructura supiera que había descubierto algo, y esperara no contarlo, que fingiera que no había pasado nada, como probablemente hicieron tantos otros antes que yo. Caminé a casa en silencio. El viaje de vuelta fue largo, cada semáforo parecía más lejano, y solo podía pensar, ¿cuánta gente ha pasado por esto antes? ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos desaparecieron al enterarse? Esa noche, soñé con el sonido de alguien arrastrándose, con el álbum de fotos, con los símbolos en la piedra. Desperté sudando, aunque la habitación estaba fría, y solo una certeza creció en mi interior: esa losa ocultaba algo que nunca debió haber sido encontrado, pero ahora que lo vi, no había forma de olvidarlo. Intenté dormir esa noche, pero el sonido aún resonaba en mi cabeza, el sonido que se arrastraba desde las profundidades, el olor a humedad que se me pegaba a la ropa, las marcas en la piedra, la intensa oscuridad de ese agujero, y la sensación de que algo, o alguien, me observaba desde allí. Al día siguiente, aunque no tenía turno programado, volví al templo. Nadie lo sabía. Preferí no decírselo a nadie. Quería entender qué era. Llevé mi propia linterna, una máscara por el moho y una escalera plegable, una de esas de aluminio que caben en el maletero del coche. Si iba a bajar a ese agujero, quería al menos asegurarme de poder volver a subir. Esperé hasta que no hubiera nadie más. El templo solía estar vacío los jueves por la tarde. Esta era mi oportunidad. Entré con paso firme, pero mi corazón latía con fuerza. Caminé por las habitaciones silenciosas, como si cada pared susurrara dudas. Llegué al nivel inferior, volví a mover el pesado armario, abrí la entrada de servicio, bajé por la pequeña escalera de mantenimiento, y allí estaba, la losa suelta, húmeda y silenciosa. La saqué con cuidado. El agujero me esperaba. Era como una invitación velada. Instalé la escalera con el mayor sigilo posible, apoyando firmemente su base en las rocas circundantes. Me sujeté la linterna al pecho con una correa improvisada. Respiré hondo, y bajé. Con cada paso, el mundo que me rodeaba cambiaba. El olor era intenso, como una mezcla de tierra mojada, madera vieja y algún tipo de aceite viejo. Pronto aparecieron ante mí las paredes del túnel, hechas de ladrillos muy viejos, algunos ya agrietados, cubiertos de musgo. La humedad se filtraba por las esquinas. No era un agujero natural, era un túnel construido deliberadamente. La estructura parecía vieja, pero sólida. El techo era bajo. Tuve que agacharme en algunos puntos. El suelo era de tierra compactada y parecía haber sido pisado muchas veces, a pesar del polvo fino que lo cubría todo. A los lados, trozos de madera de soporte podrida revelaban que alguien había intentado reforzar ese espacio, quizás décadas atrás. Más adelante, unos cables colgaban del techo, algunos estaban enredados, otros rotos. No supe si eran de electricidad, teléfono o simplemente restos de instalaciones antiguas. Uno de ellos aún se balanceaba ligeramente, como si alguien hubiera pasado momentos antes. Mi respiración se entrecortaba, la linterna temblaba. A cada paso, la tensión aumentaba en mis hombros. La sensación de hacer algo prohibido se mezclaba con una especie de miedo ancestral, el miedo a lo desconocido, a lo que yace bajo nuestros pies. El túnel se estrechó. Empecé a oír el goteo del agua, un hilillo constante, tic, 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 venía de algún lugar más adelante, y entonces, el sonido de algo ligero moviéndose, un crujido, quizás, como madera vieja al ser tocada. Me detuve, apagué la linterna unos segundos, intentando oír mejor. Nada, silencio, solo mi corazón latiendo en la oscuridad. Volví a encender la luz y continué. Tras unos 20 metros, el túnel pareció describiendo una ligera curva. La pared de la derecha se volvió irregular,
como si alguna vez hubiera habido una puerta y la hubieran arrancado o enterrado. Restos de tablones rotos y bisagras oxidadas estaban en el suelo. En el centro, una cruz tallada muy antigua, casi borrada por la humedad, pero visible. Me arrodillé y toqué el símbolo. Era áspero, lleno de cicatrices, pero algo en el aire se movió, un ligero zumbido, un repentino escalofrío en la nuca, y luego, un susurro. No puedo describirlo, no fue un sonido directo, fue más bien una impresión en mi mente, como si el espacio mismo susurrara, veces, pero no volví, continué, justo delante, noté un desnivel, bajé 2 pequeños escalones excavados en la tierra, el suelo parecía más firme, como si hubiera estado cubierto. Allí, el túnel se ensanchaba unos metros y formaba una especie de habitación, o mejor dicho, un refugio. El ambiente era sombrío, pero visiblemente desgastado. Había velas derretidas en los rincones, retazos de tela en el suelo y lo que parecía un banco viejo, como los que se encontraron en la parte trasera del templo. Contra la pared, una caja de madera cubierta con una tela oscura. Al levantarla, vi que estaba vacía, pero dentro había marcas, como si algo hubiera sido cuidadosamente guardado allí. Algo con forma humana. Apoyado contra la pared había un cuaderno. Lo recogí con cuidado. Las páginas estaban húmedas, casi pegadas. La tinta estaba corrida, pero aún legible en algunas partes. No era un diario, era algo así como registro de nombres, una lista, con fechas, algunos guiones, un comentario repetido en varias líneas. Se regresó. Me temblaban los dedos. Dejé todo como estaba. Tomé fotos discretas. Sentí que este no era el lugar donde debía quedarme mucho tiempo. Cuando me giré para irme, escuché el sonido. 3 golpes, secas, precisas. Viene de arriba. Apagué la linterna inmediatamente. Me quedé inmóvil. El sonido, no sé, repitió, pero ahora todo mi cuerpo lo sabía. Alguien sabía que yo estaba allí. Subí las escaleras a toda prisa. Intenté no hacer ruido, pero los escalones de aluminio parecían gritar. Volví a colocar la losa, reubiqué el armario, y me senté, a oscuras, en un rincón de la habitación, sudando frío, con el corazón en un puño. Esperé, nada, el templo parecía tranquilo, pero yo sabía, algo se despertó. La noche siguiente, incluso después de todo lo sucedido, volví, quizás impulsado por una curiosidad, que se había convertido en obsesión, o quizás porque, en el fondo, sentía la necesidad de volver a verlo. Necesitaba comprender que se escondía realmente allí. Preparé todo con más cuidado, ropa apropiada, una máscara, una linterna nueva y más potente, y una libretita donde empecé a anotar cada detalle. Ya no era el mismo trabajador nocturno que solo barría el patio y revisaba las tuberías. Ahora, era alguien que descubría capas que nunca debían revelarse. Al entrar de nuevo al túnel noté algo nuevo, símbolos. Justo al principio del pasillo, a la izquierda de la pared, había lo que parecía ser un ojo, dibujado con carboncillo o alguna sustancia oscura. Era un ojo vertical, con una línea gruesa, casi infantil, pero de una presencia inquietante. El iris era un punto profundo, como si hubiera sido vaciado. Junto a él, más garabatos, letras que no reconocí, pero que parecían formar una secuencia, una especie de lenguaje antiguo, o un código interno. Seguí caminando despacio, prestando atención a cada detalle. La luz de la linterna reveló más símbolos circulares con líneas que se entrecruzaban, triángulos dentro de cuadrados, pequeñas cruces invertidas mal dibujadas. Algunas parecían dibujadas a toda prisa, como si alguien las hubiera hecho escuchando pasos. Otras estaban parcialmente cubiertas de hongos, lo que indicaba que llevaban allí mucho tiempo, pero uno en particular me llamó la atención. Era un símbolo hecho con tinta roja oscura, quizá tinta, quizá algo peor. Era una espiral, con 3 puntas que se extendían desde su centro, como tentáculos. Debajo, una palabra, mira. Miré a mi alrededor. La espiral estaba situada frente a una pequeña hendidura en la pared, como si fuera una marca. Me acerqué, toqué la piedra, sentí humedad y calor. Por un instante,
Juré que latía ligeramente bajo mis dedos. Retrocedí. El aire allí parecía más denso. Más adelante, en una curva estrecha del túnel, vi restos en el suelo. Al principio pensé que solo eran trapos viejos. Pero al acercarme, me di cuenta, eran capas de color oscuro. Quizás se usaban en algún tipo de ritual. Estaban doblados descuidadamente, pero todos reunidos en el mismo rincón. Junto a ellos, había restos de cordones rojos, como los que se usan en ceremonias religiosas, pero trenzados de forma diferente, casi artesanalmente, como si estuvieran hechos a mano. El haz de luz de la linterna parpadeó. Por un segundo, pensé que iba a fallar, pero era solo el nerviosismo en mis manos. Seguí buscando por el lugar, y entonces vi algo que me revolvió el estómago. Un puñado de mechones de cabello. Estaban atados con una cuerda fina, como un bulto, hebras largas y oscuras, y entre ellas, pequeñas cintas blancas dobladas. Tomé una con cuidado. No tenía nada escrito, pero estaba doblada como si fuera una oración, una petición, o una ofrenda. Retrocedo de nuevo, miro a mi alrededor. Ahora todo parece estar vivo, las paredes respiran, los símbolos observan, y yo soy solo un intruso en algo mucho más grande de lo que puedo comprender. Del techo colgaban restos de velas derretidas, algunas aún tenían restos de cera goteando por las esquinas, otras estaban rotas, estaban pegadas directamente a la pared de ladrillo, como si se hubieran usado para iluminar ceremonias secretas. Una de ellas aún tenía una cerilla pegada en la base, señal de uso reciente. Junto al altar improvisado, había una pequeña caja de madera, cerrada con una cuerda cruzada. No pude abrirla, pero algo dentro vibró al tocarla. Un sonido hueco y metálico. No quise forzarla. El simple hecho de encontrarla ya me daba bastante miedo. De repente, me di cuenta de que los símbolos en las paredes eran cada vez más frecuentes. Eran como un camino. Lenguaje visual. Eso me guió. Con cada metro que pasaba, aumentaban en número y complejidad. Empecé a fotografiarlos con mi celular, intentando registrarlo todo, pero al revisar las fotos, noté algo extraño. Algunos símbolos no aparecían en la imagen, eran visibles a simple vista, pero desaparecieron en la pantalla, solo una mancha. Ruido digital. Volví a encender la linterna y me quedé mirando un símbolo que acababa de intentar grabar. Era un círculo con 3 puntos internos y una línea en zigzag alrededor. Parecía un sello. Debajo, algo estaba escrito en letras pequeñas: no toda la luz revela. En ese momento, sentí un violento escalofrío recorrer mi columna. La linterna falló. Por un segundo, la oscuridad me envolvió por completo. No sexta nada, solo el sonido de mi propio miedo, el goteo de la humedad, un leve siseo, y algo, como un aliento. Cuando la linterna regresó, incluso con la mano temblorosa, supe, no estaba solo allí. Corrí, salí de la caja, pasé entre las telas, las cuerdas, los símbolos. Cada uno parecía intentar detenerme, pero corrí, llegué a las escaleras y las subí con las piernas débiles. Cerré la losa de golpe, tropecé con el armario, me escondí detrás y me quedé allí, respirando como quien escapa de un ahogamiento. No sé cuánto tiempo pasó, horas, quizá, pero salí de allí decidido. Alguien necesita saber sobre esto. Esa noche, regresé al templo con el corazón dividido entre el miedo y la urgencia. Algo dentro de mí me decía que no regresara, que olvidara lo que había visto, que sellara esa losa de nuevo y siguiera adelante con mi vida. Pero había algo más fuerte, la certeza de que esa historia no estaba completa. Había abierto una puerta, y ahora estaba entreabierta dentro de mí. Esta vez, cogí una grabadora de audio y la linterna. Pensé que si no podía explicar con palabras lo que experimentaba, al menos podría mostrar los sonidos. Quería grabarlo todo, cada ruido, cada paso. Algo dentro de mí me decía que no estaba solo en esas madrugadas. Bajé por el mismo camino. El aire parecía más frío, húmedo y pesado que la última vez, y el silencio era tan denso que incluso mis pasos parecían resonar más fuerte de lo debido. El túnel me recibió con el mismo olor a moho y óxido. Las marcas en las paredes seguían allí, algunas incluso más evidentes,
como si alguien las hubiera reforzado en las últimas horas. Pero luego, después de unos minutos de exploración, se oyó el primer ruido, un golpe seco, seco y apagado, como si algo se hubiera caído o empujado. El sonido provenía del interior del túnel, pero del lado opuesto, de donde yo estaba. Fue tan repentino que me agaché instintivamente, como si esperara que algo emergiera de la oscuridad. Respiré hondo, intentando convencerme de que era solo una piedra suelta. Pero mi cuerpo sabía que no. Seguí caminando lentamente, con la linterna temblando en la mano, y entonces, llegó, segundo golpe, más fuerte, más cerca, parecía un paso, o quizás, un ritmo rítmico, como si alguien o algo estuviera poniendo a prueba mi valentía. La linterna empezó a parpadear. Intenté ajustarla, pero oscilaba cada vez más. La luz se volvió débil, amarillenta, cada vez que parpadeaba. Las sombras en las paredes se alargaban de forma anormal, como si tuvieran vida propia. Fue en ese momento que escuché un respiro, corto, fuerte, como si alguien estuviera apoyado en la pared, observándome. Contuve la respiración e intenté escuchar mejor. El sonido provenía del fondo del túnel, una respiración pesada, seguida de un sonido ronco, casi como un gruñido ahogado. Di un paso atrás. La linterna se apagó por completo, mi corazón se aceleró, el silencio regresó, pero no estaba vacío, estaba cargado. Fue como si el aire mismo me dijera, has cruzado la línea, y luego, el susurro, una voz baja, rasposa, casi inaudible, Joaquín. Me quedé congelado. Ese es mi nombre. Nadie sabía que venía aquí, nadie sabía de mi investigación, y aunque alguien lo supiera, ¿cómo podría saber exactamente dónde estaba en ese momento? La voz se repitió, un poco más clara. Joaquín. Dejé de pensar, me di la vuelta y corrí hacia la entrada del túnel. Mis pies golpeaban con fuerza el suelo irregular. Casi resbalé 2 veces. Las paredes parecían estrecharse, como si el túnel se cerrara tras mí. No me atreví a mirar atrás. Sentí que algo se acercaba, siguiendo mis pasos. No podía verlo, pero lo presentía. Cuando finalmente llegué a la escalera, subí a trompicones. La superficie parecía más lejana que nunca. Cada paso era una lucha contra el pánico. Al salir a la losa, cerré la puerta de golpe con un empujón desesperado, sintiendo el peso del mundo caer sobre mí. Caí al suelo, sudando y temblando. La linterna se encendió sola, una luz tenue, amarilla, iluminando solo una parte de lo que acababa de dejar. Me arrastré hasta la esquina de la sala de mantenimiento y me quedé allí, abrazándome, esperando a que pasara la madrugada. No dormí, no parpadeé, solo escuché, y esperé. Horas después, mientras la primera luz de la mañana comenzaba a filtrarse por las grietas del templo, me puse de pie. Me sentí como alguien que hubiera regresado de un abismo. Miré a mi alrededor, tratando de razonar. Quizás era una alucinación, quizás agotamiento, quizás una broma cruel. Pero cuando tomé la grabadora, mi esperanza de una explicación racional se desvaneció por completo. En el audio, se oían mis pasos, el parpadeo de la linterna, el golpe seco, el segundo golpe, mi respiración, y el susurro. Pero lo más perturbador no fue oír mi nombre, fue lo que vino después, una secuencia de frases confusas, con una voz que parecía resonar desde el mismo túnel. Lo abrió, lo vio, no vuelvas, y luego, un grito. No era un grito humano, era algo casi animal, pero con entonación humana, un sonido que parecía provenir de alguien, o algo destrozado por dentro. El sonido distorsionó la grabación, generando silbidos, y luego, silencio. Durante minutos, me quedé mirando ese pequeño dispositivo. Tenía pruebas, pero ¿pruebas de qué? ¿Cómo podía explicarlo? ¿Quién me creería? Intenté mostrarle el audio a un compañero. Lo escuchó, se puso pálido, y, al final, simplemente dijo, no deberías haber bajado allí, nadie debería haberlo hecho. Después de eso, empezó a evitar hablarme, y curiosamente, 3 días después, lo trasladaron a otra ciudad, sin previo aviso, sin despedirse. Desde entonces, todo dentro del templo parece más revisado. Los líderes comenzaron a hacer cambios en la estructura, se cerraron áreas,
El ala inferior se sometió a mantenimiento de emergencia, y yo recibí una carta diciendo que mis turnos de noche ya no serían necesarios, que, por razones administrativas, mi contrato fue rescindido. Pero yo lo sé, escucharon la grabación, alguien vio lo que yo vi, y decidieron guardar silencio. La pregunta que me ha estado molestando desde entonces es, ¿por qué? ¿Qué es tan importante, tan peligroso, tan impensable? ¿Qué necesita permanecer oculto bajo la superficie de un templo? Quería respuestas, pero esa noche, solo tenía el ruido más fuerte. Esto es lo que he escuchado en mi vida, el sonido de la verdad tratando de escapar de un lugar que fue creado para silenciarla. Regresé a casa esa mañana, sintiéndome como un hombre diferente. El sonido, la respiración, el susurro de mi nombre aún resonaban en mis oídos. Dormí mal y soñé aún peor. Desperté empapado en sudor frío, como si todavía estuviera en ese túnel. Pero una pregunta me consumía: ¿quién susurró mi nombre? ¿Y por qué? A lo largo del día, me angustiaba por todo: la grabadora, las marcas en las paredes, la sensación de que me habían observado. Una parte de mí decía que había ido demasiado lejos, pero otra parte gritaba que había algo allá abajo que nadie quería que descubriera. La noche siguiente, incluso con la advertencia grabada, lo abrió. Viora, no vuelvas. Decidí volver. Estaba decidido. Necesitaba entender. Esta vez, estaba preparado. 2 linternas nuevas, un cuchillo de cocina atado a la cintura, aunque sabía que no me serviría de mucho, un celular con la grabadora activada y mi viejo crucifijo, un regalo de mi abuela, colgado del cuello. Parecía una tontería, pero en ese momento, cualquier protección valía la pena. Llegué al templo sobre las 10:30 de la noche. El silencio de la noche parecía más denso de lo habitual. El edificio sagrado, que tantas veces me había traído paz, ahora me daba escalofríos con solo mirarlo. Respiré hondo y entré. El vestíbulo estaba oscuro. Las luces automáticas no se encendieron como de costumbre. Fui a la entrada del área de mantenimiento, atravesé el estrecho pasillo y encontré la losa suelta, exactamente como la había dejado. Levanté la piedra, la iluminé con mi linterna y allí estaba, una apertura a lo desconocido, pero algo era extraño. Me agaché, miré con atención, fruncí el ceño. La escalera no estaba allí. Retrocedí un paso, sorprendido. Había asegurado la escalera con una cuerda de seguridad. Este no era un lugar con el que alguien se topara por casualidad. La entrada estaba bien escondida. Era improbable que otro empleado la hubiera encontrado por casualidad. Aún así, bajé hasta el borde de la abertura, me incliné e intenté ver algo al fondo. Oscuridad total, ni rastro de las escaleras, sin eco, nada. Eso me puso en alerta. Me levanté rápidamente y comencé a mirar a mi alrededor, como si esperara que alguien me estuviera observando, pero no había nadie. Me agaché de nuevo y grité: ¿hay alguien ahí? Mi voz resonó en la cavidad, y murió allí, sin retorno, sin eco. La ansiedad empezó a apoderarse de mí. Pasé unos minutos intentando comprender. ¿Se había caído? ¿Se lo habían quitado? Fue entonces cuando me di cuenta: las cuerdas que había dejado atadas en mi última visita también habían desaparecido. Empecé a sudar profusamente. No había ninguna explicación lógica. Si alguien lo había tocado, ¿quién era? Y lo más importante, ¿por qué? De repente, una idea absurda me golpeó como un rayo. ¿Y si me tuvieran esperado? Negué con la cabeza, intentando apartar el pensamiento, pero el miedo ya me había invadido. Decidí retroceder. Iba a cerrar la losa de nuevo y olvidarme de todo esto de una vez por todas. Cuando fui a levantarme, la piedra se movió por sí sola. No digo que flotara, pero, mientras me agachaba, alguien, encima de mí, empujó la losa hacia atrás. Sentí el peso descender. Empujé fuerte para intentar evitar que se cerrara, pero cayó con un ruido sordo, bloqueando el paso. Me quedé allí paralizado. Me vi a mí mismo, tomado. El espacio donde me encontraba era estrecho, rodeado de muros de piedra. La única entrada era la losa que ahora me aislaba del mundo. Empecé a golpear la piedra, primero con los puños, luego con la linterna. «Ayuda, ¿hay alguien ahí?» Nada. «Oye, por favor, estoy aquí abajo».
Silencio absoluto. El pánico me invadió como una ola. No podía respirar. Mis pensamientos corrían. Pensé en mi madre, mis hermanos, mi hija, y me di cuenta de que nadie sabía que estaba allí. Si no me sacaban, moriría allí. Fue en ese momento que escuché pasos. Allá arriba, alguien caminaba en círculos sobre la losa. Pasos lentos y rítmicos. Por favor, ayúdenme, sáquenme de aquí. Silencio. Pasaron unos segundos más, y luego, de la nada, la losa se abrió. De nuevo, pero lo que me esperaba no era una mano amiga, ni siquiera una cara conocida, era una voz, pero no de alguien visible, solo una voz, desde arriba, que decía firme y lentamente, no deberías haber regresado. Me quedé paralizado, no respondí, solo miré hacia arriba, esperando ver una cara, pero solo había oscuridad. Entonces, la escalera volvió a caer. No lo pusieron allí con cuidado. Fue jugar, como si dijera, simplemente sube y desaparece. No lo pensé dos veces. Subí corriendo, casi tropezando con los escalones. Cuando llegué arriba, no había nadie. Pasillo vacío. Ninguna señal de quién había hablado. Cerré la losa con rabia y desesperación. Sentí ganas de gritar, llorar, salir corriendo. Pero lo único que hice fue salir corriendo del templo. Me arrodillé en la acera, respiré hondo, lloré en silencio. El mensaje fue claro, sabían que había vuelto, estaban vigilando, y más que eso, ellos tenían el control. Regresé a casa sin decir palabra a nadie. Pasé la noche, despierto, mirando al techo, reviviendo cada segundo allí abajo, la sensación de impotencia, el silencio forzado, la amenaza contenida en unas pocas palabras. Desde entonces, algo en mí ha cambiado, la confianza se ha esfumado. El templo, antaño símbolo de paz, ahora es sinónimo de secretos y voces ocultas. A veces, en mitad de la noche, oigo ese sonido, la losa moviéndose, pero sé que es solo mi mente intentando advertirme que nada volverá a ser lo mismo. La escalera fue de vuelta, pero la verdad es, este se quedó allí abajo. A la mañana siguiente, apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos símbolos en las paredes, percibía el olor a humedad, oía susurros que no parecían ecos, sino intenciones. La voz que me decía que no volviera resonaba como una sentencia. No sabía si era una amenaza, una advertencia o una súplica desesperada, pero algo me decía que este secreto no era solo arquitectónico, era espiritual. Llegué temprano al templo, me esforcé por actuar como si nada hubiera pasado. Me puse el uniforme con calma, organicé las herramientas y revisé las cámaras. Pero algo era extraño. Noté que algunos hermanos en el liderazgo me miraban de otra manera. Murmullos, miradas cruzadas, hasta que, alrededor de las 10 alto, un asistente me llamó. El pastor quiere hablar contigo. Fui a la oficina del pastor. Llamé a la puerta. Su voz respondió con un breve y firme adelante. Al entrar, noté que no estaba solo. Dos hombres que nunca había visto estaban sentados a su lado, vestidos con trajes oscuros. No parecían miembros, tenían algo, corporativo, oficial, o peor aún, controlado. El pastor sonrió, pero sin una sonrisa en los ojos. Me pidió que me sentara. Nos enteramos que ayer estabas donde no debías haber estado. El aire se volvió denso. Permanecí en silencio. Él continuó, las escaleras, la trampilla, el túnel. Viste demasiado. Se suponía que nadie debía entrar allí. Mi corazón se aceleró, pero antes de que pudiera reaccionar, él levantó las manos con calma. No estamos aquí para pelear contigo, hermano. Al contrario, tu lealtad nos importa. Te quedaste callado. Podrías haber armado un escándalo, pero no lo hiciste. Eso nos dice algo. Entonces hizo un gesto, y uno de los hombres a su lado abrió una carpeta, sacó un sobre y me lo ofreció. Un aumento, formal. Ganarás un 30% más a partir de este mes. Y más, vacaciones pagadas, una bonificación y un nuevo puesto. Estarás a cargo de la seguridad del archivo histórico de la iglesia. Es un privilegio. No abrí el sobre, ni siquiera pude tocarlo. Sentí que me compraban, o peor aún, que me vigilaban,
que me controlaban, pero me quedé allí, escuchando, en silencio. El pastor se levantó y se acercó a mí. Me puso la mano en el hombro. Algunas cosas deben permanecer en la oscuridad, no por malicia, sino por protección. Eres inteligente, ¿te das cuenta de esto, verdad? La fe necesita misterios. El orden necesita silencio. Quería gritar, decir que estaba mal, que ocultar. Cámaras subterráneas con velas, símbolos extraños y objetos raros no era un misterio de fe, era ocultismo, era manipulación, pero no me salía la voz, solo asentí, sonrió, satisfecho. La reunión terminó, salí con el sobre en la mano. En los días siguientes, mi rutina cambió, me asignaron a una sección a la que nadie iba, una especie de archivo antiguo, donde se guardaban documentos, libros y cartas antiguas. Decían que eran registros históricos de la iglesia, pero muchos estaban en idiomas que no entendía, otros tenían páginas rotas o símbolos como los que vi en las paredes del túnel. Fue en ese momento que empecé a comprender que todo esto era mucho más grande de lo que imaginaba. La iglesia que amaba, que me acogió, donde serví con tanto fervor, escondía una historia paralela, una serie clandestina de acontecimientos, creencias y pactos que jamás se pronunciarían desde el púlpito, pero estaban vivos, respirando bajo nuestros pies. De noche, lo sentía, cuando estaba solo en ese archivo. Sentía que alguien me observaba, como si esas paredes respiraran, como si las historias escritas allí quisieran salir, gritar, pedir ayuda, y lo más extraño, empecé a tener sueños, sueños con símbolos, con voces, con la misma respiración del túnel. Empecé a anotarlo todo, para compararlo con los documentos. Algunos coincidían, los nombres que vi en los sueños estaban allí, cartas de confesión, relatos de expulsiones, de sesiones secretas de oración avanzada. Un nombre empezó a repetirse, Ordo Noctem, siempre oculto en las esquinas de las páginas, como una firma. Nunca había oído ese nombre en la iglesia, ni en los sermones, ni en los estudios bíblicos, pero estaba allí, como un fantasma firmando la verdad. Poco a poco, me di cuenta de que no estaba allí como un premiado, era un prisionero silencioso, y ellos lo sabían, sabían que ya había visto demasiado, pero aún no sabía lo suficiente para escapar. Y fue entonces cuando comprendí, el verdadero peligro no era el túnel, era el silencio, porque el silencio protege lo que nunca debe ser protegido. Después de esa extraña conversación con el pastor, volví a casa con un gran peso sobre los hombros. No era perfecto, ni de lejos, tenía facturas que pagar, el alquiler atrasado, y mi esposa me daba la lata por un medicamento caro que nuestro seguro no cubría. El aumento que me ofreció podría solucionar muchas cosas, muchas, en realidad, pero dentro de mí, algo gritaba. Durante los primeros días, intenté seguir como si nada hubiera pasado, cumplí mi turno como es debido, mantuve la cabeza baja y me convencí de que tal vez exageraba, que lo que vi en el sótano era solo cosa de supersticiosos, símbolos de la juventud rebelde, antiguos vestigios de algún grupo esotérico del pasado. Pero esa versión no se sostenía, el ruido, la escalera que faltaba, la voz, la amenaza, el olor del lugar, todo me decía que lo que vi no era una coincidencia, era algo activo, algo que seguía en movimiento. Empecé a tener pesadillas, soñé que estaba atrapada ahí abajo otra vez, gritando, y nadie me oía. En otro sueño, oí golpes en el techo del dormitorio y me desperté sintiéndome observada. A veces, la luz del pasillo parpadeaba de repente, y nunca he sido de las que se asustan fácilmente, pero algo dentro de mí me decía que era como si el lugar supiera que había visto demasiado. Pasé días agonizando por todo, me preguntaba si valía la pena contárselo a alguien, pero ¿contárselo a quién? ¿Y quién me creería? Soy el guardia de seguridad nocturno y encontré símbolos extraños y cabello humano en el sótano de la iglesia. ¿Quién oiría eso y no pensaría que estaba loca? O peor aún, que me lo estaba inventando. Y el miedo a las represalias era real. Esa voz que me decía que no volviera allí resonaba en mi mente como una clara advertencia: cállate, o te arrepentirás.
pero entonces sucedió algo que cambió mi perspectiva. Recibí un mensaje anónimo en mi celular, sin número, solo un mensaje: no, eres el primero. Me quedé paralizado, respondí, nada, bloqueado, pero eso fue suficiente para despertar algo en mí. Empecé a hablar con algunos de los empleados más antiguos, discretamente, personas que habían trabajado allí antes, que hacían mantenimiento, servicios de limpieza, ayudaban en eventos de la iglesia, y escuché cosas, muchas cosas. Un hombre que trabajó allí durante 8 años me contó que, una vez, durante una obra, encontró un hueco en el suelo cerca de la oficina del pastor. Tras mencionarlo, lo despidieron la semana siguiente. Una mujer de la limpieza me contó que, durante semanas, olió a velas quemadas en los pasillos, aunque no había servicios religiosos esos días. Otro joven comentó que, una vez, mientras recogía cajas de la cocina, oyó un llanto débil que provenía de la pared. Se rió en ese momento, pensando que estaba imaginando cosas, pero nunca lo olvidó. Poco a poco, empecé a armar un rompecabezas, fragmentos, susurros, historias inconexas, pero todas, apuntando al mismo lugar. Hace mucho tiempo, había algo en ese templo que nadie se atrevía a confrontar, y quien se atrevía a tocar el tema, era silenciado. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Tomé mi teléfono, me senté en mi habitación con la puerta cerrada y grabé el video. No aparecí, no mencioné el nombre de la iglesia, solo conté mi experiencia, detallé todo lo que vi, los símbolos, la escalera que faltaba, la promesa del silencio, y sobre todo, el peso de saber que, en algún lugar allá abajo, había algo que no debería existir en un lugar llamado la casa de Dios. Al principio, no lo publiqué, tenía miedo, dejé el video guardado durante días, solo mirándolo, pero después de hablar con otros 2 exempleados que confirmaron que también les habían advertido que no interfirieran, me di cuenta de que mi silencio era parte del problema, y no quería cargar con eso en mi conciencia. Decidí publicarlo, creé un perfil anónimo y publiqué el video en una red social. No imaginé que nadie lo vería, pensé que sería solo otro desahogo perdido, pero en las primeras horas, ya tenía decenas de visualizaciones, comentarios de gente que decía, me pasó lo mismo o siempre sospeché que algo andaba mal en ese lugar. Y entonces entendí, no estaba sola, y ahí fue cuando realmente lo entendí, porque lo que vi en ese sótano, los cables, los símbolos, la oscuridad no se trataba solo de mí, se trataba de todos los que, durante años, habían sentido algo extraño, pero a quienes les habían enseñado a ignorarlo, a orar más, a no chismear, a no escuchar al enemigo. Pero, ¿y si el enemigo ya estaba dentro? Claro. El miedo no desapareció. Empecé a dormir con la puerta cerrada, cambié mi número de celular, y sí, aún hoy recibo mensajes anónimos llamándome mentirosa, hereje, traidora, pero por otro lado, también recibo mensajes de gente que me dice gracias, gente que pasó por algo similar, gente que nunca tuvo el valor de hablar, gente que olió lo mismo, oyó los mismos ruidos, vio lo mismo, gente que ahora se siente menos sola, y eso para mí vale más que cualquier aumento. Si estás viendo este video y has pasado por algo similar, debes saber que no estás loco, y lo más importante, no estás solo. Desde el principio de esta historia, muchos pensaron que exageraba, que quizás era solo otro empleado cansado, imaginando cosas en una noche solitaria. Pero lo superé, y lo que más me impactó, no fueron solo los símbolos en las paredes, los sonidos, el miedo, lo que más me impactó fue el silencio, porque el silencio es lo que protege las sombras, es lo que nutre los pasillos oscuros que nunca se visitan, es lo que permite que los susurros continúen, que los ojos se cierren, que los oídos se callen, incluso cuando el alma grita. Después de publicar mi primer video, recibí decenas de mensajes, algunos anónimos, otros de perfiles reales, personas que trabajan o han trabajado en iglesias, personas que vieron puertas que nunca debieron existir, personas que oyeron voces que no provenían de ningún ser humano, personas que un día intentaron preguntar, y fueron silenciadas con oraciones vacías o amenazas veladas.
Estas historias me hicieron comprender que lo que viví no fue un caso aislado. Lamentablemente no es así. Hay templos que han olvidado que su fundamento debe ser la luz. Hay líderes que se han vuelto expertos en construir cuevas, no para proteger a la gente, sino para ocultar lo que nunca debió haber entrado en la casa de Dios. Hay muros que no sostienen la fe, sino que esconden secretos. Y aquí, en este momento, necesito abrir mi corazón y decir, yo todavía creo en Dios, y quizás por eso ya no puedo aceptar en silencio lo que vi, porque Dios nunca pidió templos de mármol, pidió pureza, verdad, justicia. Lo que vi en ese sótano no era espiritualidad, era ocultación, era miedo, era manipulación de aquello que debería haberme liberado, y por eso estoy aquí. No soy teólogo, no soy pastor, no soy nadie importante, quizás solo era un conserje, un hombre con una simple placa de identificación, que pasaba desapercibido, que barría pasillos y apagaba las luces después de los servicios. Pero mis ojos vieron algo que los ojos de la fe nunca deberían ignorar, y aunque todavía me duele recordar el sonido de aquellas cadenas, aunque todavía me despierto por las noches con el corazón acelerado, aunque lo pienso 1000 veces antes de cruzar una escalera o abrir una puerta cerrada, sé que, ese día, cuando miré dentro de ese túnel, también, miré la hipocresía que a menudo se esconde detrás de los títulos religiosos. La fe es algo hermoso, pura, poderosa, pero nunca debe usarse para silenciar, mucho menos para ocultar. La luz de Dios no teme a los sótanos, ni a los símbolos, ni al pasado. Es todo lo contrario, es la fe que penetra donde nadie más se atreve, es la fe que revela, sana, restaura, y quizás este video llegue a alguien que esté pasando por algo similar, alguien que trabaja en un lugar donde ocurren cosas extrañas, pero nadie se atreve a hablar, alguien que escuchó algo, vio algo, sintió algo, y le enseñaron a ignorarlo. Si esa persona eres tú, por favor, no te quedes callado, usted no está solo, tu experiencia importa, tu silencio puede estar sosteniendo un muro que necesita derrumbarse, porque lo que más destruye la fe no son los ataques externos, sino las mentiras que crecen desde dentro. Si has llegado hasta aquí, debes saber que no busco fama, no quiero me gusta por vanidad, solo quiero que alguien vea este video y tenga el coraje de iluminar su oscuridad. A veces, la verdad empieza con un susurro, pero cuando encuentra a otros que también vieron, oyeron y sintieron, se convierte en un grito liberador. Quizás yo era solo un cuidador, pero vi lo que los ojos de la fe nunca deben ignorar, y por eso elegí contar mi historia, aunque tengo miedo, incluso solo, aún sin saber qué vendrá después, porque la verdad necesita ser iluminada. Comenta a continuación, yo también escuché algo si alguna parte de esta historia ha despertado recuerdos que has intentado olvidar. Me gusta el video si en algún momento esta historia te hizo reflexionar sobre lo que se esconde bajo las apariencias. Suscríbete al canal porque la luz debe entrar donde reina el silencio, y ver el comentario fijado, donde dejé un espacio seguro para aquellos que también necesitan compartir lo que vieron, sin miedo.